Bien, en el ejercicio plantea expresar en coordenadas polares la integral doble sobre el recinto R de I diferencial de A, donde R es la región delimitada por estas tres condiciones: I mayor o igual que X, I mayor o igual que 0 y X cuadrado más Y cuadrado menor o igual que 9. ¿Sí? Vamos a analizar las tres condiciones para poder dibujar el recinto. Vamos a recuperar cómo era la transformación de coordenadas cartesianas a polares y vamos a expresar esa integral en coordenadas polares. Bueno, tenemos por un lado todos los puntos del plano que cumplen con la condición de que Y es mayor o igual que X. ¿Sí? La bisectriz del primer y tercer cuadrante, todos los mayores iguales serían todos los que están por encima de la recta, ¿sí? Pero a su vez Y es mayor o igual que 0, entonces son todos los que están por encima del eje X, ¿sí? Ahí ya estaríamos visualizando esta región, por encima de la recta y por encima del eje X. Pero luego tienen que estar dentro de lo que es esta circunferencia de centro 0, 0 y radio 3. Entonces, serían los puntos interiores a esa circunferencia de radio 3, puntos interiores por encima de la recta y por encima del eje X, es decir, que la región que queda delimitada es esta que está acá. Cumpliendo las tres condiciones, tendríamos esta región. Aquí está delimitada por la recta igual X, la circunferencia y igual 0. Bien, entonces nosotros sabíamos que toda integral expresada en coordenadas cartesianas, para expresarlas en coordenadas polares teníamos que ver la variación de θ y la variación de ρ, que eventualmente podría llegar a depender de θ. ¿Sí? Luego, la función del integrando la teníamos que transformar de acuerdo a las coordenadas cartesianas del punto X y expresada en coordenadas polares, y era ρ coseno de θ, ρ seno de θ, y la transformación del diferencial de área, que era ρ, el mini-jacobiano, diferencial de ρ, diferencial de θ. Bien, entonces, nosotros nos tenemos que posicionar en esta región para visualizar cuál es la variación de θ, ¿sí? Y cuál es la variación del ρ para cada θ. Entonces, por un lado tenemos X cuadrado más Y cuadrado igual a 9. Si trabajamos con esta transformación, nos va a quedar ρ cuadrado coseno cuadrado de θ más ρ cuadrado seno cuadrado de θ igual a 9. Sacando factor común, por identidad trigonométrica nos queda ρ cuadrado igual a 9, de donde ρ es igual a 3. Recordemos que el ρ es positivo, y para barrer para cada θ toda la región, ese ρ varía desde 0 hasta la máxima longitud de ese vector que barre toda esa región, que sería 3. En este caso, nuestro límite de integración, según ρ, no depende de ti. Es decir, vamos a ir escribiendo acá. El límite inferior es 0 y el límite superior es 3. Bien, el integrando de la integral doble es I.
Así es que para nosotros, esa y hay que sustituirla por la transformación rho seno de tita. Rho, diferencial de tita, diferencial de área, y lo que nos faltaría ver es la variación del ángulo, ¿sí? Si bien nosotros este ángulo lo podemos leer, porque esta ¿quién sería? Si es la bisectriz, igual x, este ángulo en realidad ¿cuánto es? Si es bisectriz del primer cuadrante. 45. 45, entonces nosotros sabemos que partimos no desde 0 ahora, sino desde 45 grados, es decir, desde pi sobre 4, y tenemos que barrer para completar toda esta región hasta qué valor de ángulo. Voy desde acá, 45 grados, hasta 180. Serían 180. Claro, pero bueno, recuerden que esto lo expresan en radianes. Voy a ir desde pi sobre 4 hasta pi. De todas maneras, nosotros tenemos aquí estas dos condiciones, de donde si planteo que y es igual a x, y utilizo la transformación que recién teníamos, y era rho seno de tita, y x es rho coseno de tita, nos queda planteada esta igualdad, seno de tita igual a coseno de tita. Dividiendo por coseno, a ambos miembros me queda igual a 1. Y el seno sobre el coseno es la tangente de tita. Igual a 1, de donde, si despejamos, me queda arco tangente de 1, que sería 45 grados o pi sobre 4. ¿Sí? Y si planteamos la otra condición, sí. Disculpe, ahí cuando despejó la P, que ahorita no me acuerdo cómo que se llama, Rho. Rho, ¿no es más o menos 3? Bueno, esto lo aclaramos el otro día, hoy no me detuve, pero lo retomamos. Si yo lo tomo como ecuación, sí, esto tiene dos soluciones. Aplico raíz cuadrada, valor absoluto de R igual a 9, raíz de 9, que es 3 y menos 3. ¿Por qué no estoy tomando 3? Perdón, menos 3. ¿Por qué la opción menos 3 no la estoy tomando? Porque cuando vimos coordenadas polares dijimos, ¿sí? El sistema de Ah, referencia. claro, Rho tenía que ser positivo, Claro, estrictamente ¿por qué? mayor o igual a 0. Exacto, ¿por qué? Porque acuérdate que vos tenés el origen, el eje polar Era una distancia, y un ¿no? punto que en cartesianas era x y aquí está expresado por rho y tita. Aquí estaba expresado en términos de las coordenadas o de la abscisa y ordenada del punto cuando estabas en coordenadas cartesianas. En coordenadas polares está determinado por la distancia que hay entre el origen y el punto. Y como es distancia, esto siempre va a ser mayor o igual que 0. Y la otra es el ángulo. ¿Sí? Entonces, siempre que vos tengas transformaciones de coordenadas cartesianas a polares, cuando hagas la variación del rho, lo que decíamos el otro día es que este nunca puede ser negativo. Nunca vas a poder escribir esto de que vaya de menos 3 a 3. Porque justamente lo que estamos haciendo es visualizar estos vectores, ¿no? Para cada tita. Entonces, si vos te posicionas en 0, 0, el mínimo valor que toma, ¿sí? El punto 0, 0, cuando lo mido con 0, 0, está a distancia 0. El rho vale 0. Y para cada punto que vos vayas ubicando sobre la región, está una determinada distancia del origen. ¿Cuál es la máxima distancia? El límite superior es 3. No hay ninguno que supere esa distancia. Y que justamente no depende de tita porque justo es una circunferencia centrada en el origen. Por eso no nos quedó dependiendo de tita. Después vamos a ver un ejemplo en donde uno de los límites de integración depende de tita. ¿Sí? Bien. Y entonces habíamos visto la variación del ángulo que se pudo analizar mirando la gráfica, pero si esta no hubiese sido igual a x, y hubiese sido, no sé, igual a 3x, ¿está bien? Bueno,
el ángulo es posible calcular. No desde la lectura, sino en forma analítica. Si hubiese sido igual a 3x, les queda tangente igual a 3, busco el arco tangente de 3 y obtengo el ángulo. Y para el otro límite, fíjense, igual a 0, nos queda ρ seno de θ igual a 0, ¿sí? Bueno, de esta igualdad se desprenden estas dos condiciones. Y aquí que θ es arco seno de 0, que es 0. Bien, pero ¿qué pasa? Ustedes tienen que ubicarse en qué cuadrante están trabajando, ¿sí? Entonces ahí tengo que sumarle 180 grados. ¿Está bien? ¿Sí? No siempre lo que devuelva la calculadora es lo que ustedes van a expresar. De todas maneras, cuando se trata de un cuadrante completo, bueno, ya ahí desde la gráfica ese valor sale, ¿sí? Así es que bueno, la idea era simplemente detenerme ahora en lo que es el planteo. No me voy a detener en el cálculo, pero recuerden que aquí voy a integrar primero respecto de quién. Profe, Sí, disculpe, abajo cuando había copiado y igual a x, eso lo hizo para despejar tita y obtener uno de los sí, intervalos de integración, ¿no? sí. Uno de los límites de integración, sí. Límite de integración. Ok. Bueno, Bien, entonces después ustedes van a resolver ρ cuadrado seno de θ, diferencial ρ, diferencial de θ. ¿Respecto de quién van a integrar primero? ro de tita, digo, de ro, del tarro, ¿no? De ρ, ¿sí? Entonces les va a quedar integral entre 0 y pi sobre 4, ρ cubo sobre 3, seno de θ, entre 0 y 3, diferencial A, diferencial de θ. Acá, ojo que era pi sobre 4, pi. ¿Está bien? Pero ahí ya está sustituyendo. No, todavía no. Y, Entonces ahora, ¿dónde sustituyo? ¿En ρ o en θ? profe, pero ¿por qué quedó el cubo? No está elevado a la 1. No, porque era ρ por ρ. Acordate que el diferencial de Ah, área estaba multiplicando por ρ, ¿sí? Por ok, eso, ok. este elemento nunca se lo olviden porque si no les cambia el integrando. Claro. Bueno, gracias. Entonces, reemplazo por el límite superior, me queda 27 tercios, que es 9 seno de θ, menos reemplazo por 0, que me da 0. Bueno, ya que estamos, terminamos las cuentas. Entonces, la integral, ahora sí integro respecto de θ, me queda la derivada, la integral del seno es menos coseno, porque la derivada del coseno es menos seno, con el menos nos queda menos coseno de θ entre pi sobre 4 y pi. ¿Está bien? Entonces me queda menos 9 coseno de pi, menos menos, más 9 coseno de pi sobre 4. ¿Cuánto es el coseno de pi? ¿Cuánto es el coseno de pi? Coseno de 180. ¿Cuánto es? ¿Están calculando? 0. No.
Menos 1. Ay, ¿Y cuánto es el coseno de pi sobre 4? sí. O el coseno de 45. 0,99. ¿Estás planteando el resultado final o es 0,70? ¿Sí? O raíz de 2 sobre 2. ¿Está bien? Si quiero dejar el valor exacto y si no voy y calculo en forma aproximada. ¿Sí? Entonces, para los límites de integración de la variación del ρ, utilizamos la ecuación de la circunferencia. Reemplazamos x a y por ρ seno de tita y ρ coseno de tita, tanto en y como en x, y obtuvimos la variación del ρ. Y para los ángulos, si bien se leían, los podemos plantear con las otras dos condiciones, con y igual x y con y igual 0. ¿Qué pasa con y igual 0? Si bien numéricamente nos devolvió a 0, tengo que ver, ¿sí?, en qué cuadrante estoy trabajando. ¿Sí? Entonces es 0 más 180. Por eso, en lugar de 0, aquí va pi. ¿Sí? Ojo con los valores que devuelve la calculadora. Bien, entonces veamos cuál es el sólido para calcular el volumen. Está comprendido entre el cilindro y estos dos planos, ¿sí? Un plano constante, z igual 1, y otro plano cuya ecuación es x más z igual a 5 o z igual a 5 menos x. Entonces, tenemos el cilindro de radio 3. Voy a visualizar primero en el octante positivo, después veo si corresponde solo esa porción del sólido o amplio. Z igual 1 es paralelo al plano XY. Y Z igual a 5 menos X. En el plano ZX, su traza va a intersectar en 5 y en 5. ¿Sí? Bueno, vamos a... Ahí está. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos parecido al sólido del otro día, nada más que en lugar de estar delimitado por z igual 0, está delimitado por z igual 1. Es decir, z igual 1 dentro del cilindro, con los puntos que forman hacia el interior del cilindro, sería nuestro piso. El plano z igual a 5 menos x estaría dando nuestro techo. Y el cilindro la parte lateral. No hay otras condiciones que digan delimitado por y igual 0 y x igual 0. Es decir, que esto deberíamos completarlo y visualizarlo, ¿está bien?, de manera Profe, completa. disculpe, Sí, en Z corta en 1 y en qué otro número? aquí en 5, Ah, ok. porque esta es la traza del plano. Esta recta es la traza del plano XY, de este plano z igual a 5 menos x con el plano zx. ¿Sí? Y el z igual 1 está acá. O sea que nos quedó esto. ¿Está
bien? Lo mismo del otro día, nada más que tiene una pequeña altura. Esto como base y esto como techito. Bien, vamos a plantear el cálculo del volumen. ¿Qué tenemos que hacer? Profe, hay una pregunta. ¿Acá es como el otro día que también se estudiaría toda la región o solo esa partecita? No, es completa, por eso lo estoy dibujando aquí. ¿Por qué? Ok, No está la condición igual 0 y no está la condición x igual 0. Si hubiese aparecido, aparte de estas tres condiciones, esas dos, estaríamos trabajando en el primer octante, o quizás hubiese dicho calcular el volumen en el primer octante. Como no lo dice, tengo que ver que es comprendido entre todo el cilindro, z igual 1 y el plano z igual a 5 menos x. ¿Sí? Entonces, para plantear el volumen, tenemos que ver que en el integrando, ¿qué considerábamos? La superficie que estaba por encima menos la superficie que estaba por debajo. ¿Para qué? Para definir las alturas, ¿sí? La altura en cada punto, ¿sí? La superficie que está por encima es 5 menos x. Ese sería mi Z2. Menos la superficie que está por debajo sería el plano Z igual 1. Entonces, en el integrando, planteamos eso. Veamos ahora qué diferencial de área tomar. Y para eso ustedes se tenían que valer de la gráfica del recinto. ¿Qué pasa? La gráfica del recinto no es más que esta base, que es la circunferencia de radio 3 sobre el plano Z igual 1, la proyecto en el plano XY. Y sigue siendo, por ser un cilindro, una circunferencia, un círculo de radio 3. ¿Sí? Entonces, si tomo X constante, lo vamos a expresar en coordenadas cartesianas. X constante y varía desde la rama negativa a la rama positiva, que la genero al despejar y en función de X de esta ecuación. Cuando X varía de manera constante entre menos 3 y 3. Entonces, el primer orden de integración es menos 3, 3. Y de aquí tenemos y cuadrado igual a 9 menos x cuadrado, valor absoluto de y, raíz de 9 menos x cuadrado, de donde se desprenden las dos posibilidades. Igual menos la raíz de 9 menos x cuadrado, igual más la raíz de 9 menos x cuadrado. ¿Sí? Entonces esos van a ser nuestros límites inferior y superior de la primera integral que calculo, la segunda que escribo. ¿Sí? Nos pide calcular, nosotros lo que vamos a hacer es calcularla, pero transformando primero a coordenadas polares. ¿Por qué? Este integrando me queda 4 menos x. No hay mayores problemas para integrar, pero después va a aparecer raíces a la hora de reemplazar, y si uno visualiza cada vez que en el recinto contiene circunferencias o expresiones en donde x e y son cuadráticas, van a ver que el transformar en coordenadas hace más sencillo el cálculo. ¿Está bien? Bien, vamos a expresar entonces este mismo volumen en coordenadas polares. Estas coordenadas cartesianas. No siempre tienen que expresarla en coordenadas cartesianas para pasarla a polares. Ustedes pueden directamente hacer el planteo de coordenadas polares. Lo hice como para recuperar y repasar también ese planteo en cartesianas. Bien, en polares recién veíamos que tenemos que ver la variación del θ, la variación del ρ. En el integrando va a estar esta misma función
con su transformación, es 4 menos x, x es rho coseno de tita, y el diferencial x diferencial de y en la transformación es rho diferencial de tita, ¿sí? No se olviden del rho. Bueno, es bastante sencillo porque tenemos centrado en el origen, así es que la variación del tita, ¿cuál sería? Para barrer todo el círculo. Ya habíamos visto un ejemplo parecido. ¿Cuál sería la variación del tita? ¿Dónde arranca? Piensen en este fuera el eje polar. Desde 0 Cero. hasta, si hay que barrer completo el círculo, 2pi. 2pi. ¿Y qué pasa para cada tita con la variación del rho? ¿Depende de tita? ¿O siempre en cada tita el valor mínimo y el valor máximo es el mismo? Es el mismo. Es el mismo. Siempre que esté centrado en el origen, es el mismo. Va a ser de 0 hasta el valor máximo, que también es 3. ¿Sí? Bien. Y finalmente, para calcularlo, nos queda la integral entre 0 y 2pi, integral entre 0 y 3, 4 rho, menos rho cuadrado coseno de tita, diferencial rho, diferencial tita. Profe, disculpe una pregunta. ¿Solamente se cambia el primer intervalo, el segundo no, de integración? No, vos ya de esto tenés que olvidarte, o sea, de la integral que tenías en coordenadas cartesianas, lo único que uno hace como transformación es la función f de xy pasado a polares, donde está x rho coseno de tita, donde está y rho seno de tita. Estos límites de integración no los miro ni reemplazo nada. Vuelvo a la gráfica del recinto y lo visualizo desde la variación del rho y del tita. Me quedo entre 0 y 2pi y luego entre 0 y 3. No sé a qué te referías con que no cambia. Ah, porque claro, veía, no estaba viendo muy mal, profe. Ah, bueno. Bien, entonces para calcular, ahora respecto de rho, nos va a quedar integral entre 0 y 2pi, 4 rho cuadrado sobre 2, menos rho cubo sobre 3, coseno de tita, entre 0 y 3, diferencial de tita. Les queda el planteo integral entre 0 y 2pi. Ahora reemplazo el rho, nos queda 2 por 3 al cuadrado, 18, que sería 9 por 2, menos 27 tercios, sería 9 coseno de tita, diferencial tita, 18 tita menos la integral del coseno es seno, menos 9 seno de tita, entre 0 y 2pi. 18 por 2, 36 pi, porque es 18 por 2pi, y el seno de 0 es 0. Así que nos queda como resultado 36 pi, el volumen de esa porción. Así que unidad de volumen. ¿Sí? Entonces el volumen de este cilindro arroja ese valor como unidades de volumen. Bien, dice expresar en coordenadas polares el volumen del sólido determinado por z igual a 2x cuadrado más 2y cuadrado, ese es un paraboloide, y z igual a 4, ahí se ve, 4 menos x cuadrado menos y cuadrado.
Bien, entonces vamos a visualizar primero el sólido. Tenemos por un lado el paraboloide, que tiene sentido hacia arriba, y está generado en el plano ZI y ZX por la misma parábola. Es 2x cuadrado y 2y cuadrado. Para 1, 2, bueno, es medio cerradito. ¿Sí? Y el otro paraboloide que tiene vértice en 4 y su sentido es hacia abajo. Y está generado también por las mismas 4 menos x cuadrado en el plano ZX, o sea que corta en 2. Y 4 menos y cuadrado en el plano ZY. Bueno, la parte de abajo no. Bien, entonces fíjense, a diferencia de los otros sólidos que eran un poco más visibles sus intersecciones y demás, tenemos por debajo el paraboloide y por encima el otro paraboloide. Se intersectarían aquí y esa curva de intersección es importante que la encontremos porque es la que nos va a representar su proyección, que ahora la vamos a calcular y vamos a ver dónde cae, el recinto de integración. Entonces vamos a igualar las dos superficies para ver justamente esa curva de intersección proyectada en el plano XY va a ser nuestro recinto de integración. ¿Sí? En los primeros ejercicios del otro día, por allí, justamente una de las partes del sólido formaba parte del mismo recinto. En cambio aquí el recinto hay que buscarlo. Entonces nos quedaría 3x cuadrado más 3y cuadrado igual a 4, x cuadrado más y cuadrado igual a 4 tercios. Es decir que esta circunferencia de centro 0, 0 tiene como radio raíz de 4 tercios. ¿Está bien? Así que esto es importante que lo sepan encontrar, ¿no? En algunos casos, ¿sí? Si bien la parte superior está dada por el paraboloide con ramas hacia abajo, sería el techito, y la parte de abajo, ¿sí? Está delimitado por el otro. Entonces, como no tengo el apoyo sobre el plano XY es solamente el vértice en 0, 0, este recinto hay que calcular. ¿Cómo se calcula? Hicimos igualación de las dos superficies. ¿Para qué me sirve esto? Porque nosotros esto lo vamos a plantear ahora en R2 para poder leerlo con mayor detenimiento. Esto era raíz de 4 tercios. Y ahora sí vamos a expresar, sabiendo que esto es completo, porque fíjense que no delimita o plano, ni me dice que es del primer octante, así que hay que tomarlo la vuelta completa. Es decir, que esto continúa detrás como recinto. Y nuestro volumen, ¿a qué sería igual? Bueno, nuevamente, el ángulo varía de 0 a 2pi. Sigue siendo centrada en el origen, por lo tanto, mi ρ va a variar desde 0 hasta raíz de 4 tercios. ¿Qué es lo que tengo que considerar aquí abajo? Perdón, abajo no, en el integrante. El Z2 menos el Z1. Las dos superficies, la que está por encima, esta sería Z sub 2, y la que está por debajo sería Z sub 1. Pero ¿cómo las tengo que expresar? En función de coordenadas polares. Esto va a ser ρ, diferencial de tita.
Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tomar cada una de las superficies y hacer la transformación. Profe, da ¿Sí? un segundo antes de que borre para, por favor. De la primera parte que establecí fue el planteo del recinto para leer los límites de integración. Y ese recinto fue plantear la curva de intersección entre las dos superficies. Encontramos que es una circunferencia de centro 0, 0 y radio raíz de 4/3. Y eso Igualó las dos, sí, igualó las dos, las superficies, dos. sí. Y vimos que era el círculo completo, por lo tanto va de 0 a 2pi, de 0 a raíz de 4/3 la variación del ρ, y nos falta solamente escribir z2 y z1 en coordenadas polares, que es lo que vamos a hacer ahora. Bien, de la primera, que es 2x² más 2y², si extraigo factor común, fíjense ustedes que x² más y², cuando yo lo reemplazo por ρ² coseno cuadrado más ρ² seno cuadrado, siempre esto termina siendo ρ². ¿Sí? Así es que la función, pero esa es por debajo. La función z1, esta es 2ρ². Y la que estaba por encima, que es 4 menos x² menos y², es 4 menos x² más y². Ustedes pueden hacer el reemplazo y otra vez aparece la identidad trigonométrica, ¿sí? Por eso yo lo sinteticé. O sea que esto es 4 menos ρ². ¿Sí? Superficie que está por encima, z2, 4 menos r². Superficie que está por debajo, 2r². Bueno, y para simplificar un poco el planteo, nos quedaría el volumen expresado como la integral de 0 a 2pi, integral de 0 a raíz de 4/3, 4 ρ, y esto es menos 2ρ² por ρ menos 2, perdón, esto es menos 1, menos 2, menos 3 ρ² por ρ². ¿Está bien? 4 por ρ, esto es menos 3ρ², recorto, perdón, no, cualquiera dice. Esto es menos 3ρ². Multiplicado por ρ². Ahí está. Diferencial ρ, diferencial θ. Bueno, era simplemente el planteo, ahí queda hecho el planteo. Expresar el volumen limitado superiormente por el paraboloide z igual a 1 menos x² menos y², e inferiormente por el plano z igual a 1 menos y. Veamos qué tipo de sólido genera. Bien, vamos a hacer una escala un poco más grande para visualizar. El vértice está en 1, generado por 1 menos x², una rama, y 1 menos y², la otra. Este es nuestro paraboloide. Bueno,
Y el plano Z igual a 1 menos C. Voy a exagerar la curvatura para no perder. Esta sería nuestra traza en el plano ZI. ¿Sí? El plano Z1 menos C. Esto por detrás. Entonces, fíjense que nos queda en definitiva, ¿sí? Como si tuvieran una especie de cuchara, ¿no? La parte, nada más que con una tapa. La parte superior estaría dada por el paraboloide y por debajo este plano inclinado. Ahora bien, lo que nosotros tenemos que ver es cuál es el recinto que se genera, ¿sí? Porque al intersectar el paraboloide con el plano se genera una curva de intersección. Y tenemos que visualizar qué tipo de curva intersección es para poder graficarla y proyectarla en el plano XY. Nuevamente igualamos 1 menos y igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Trabajando algebraicamente me queda x cuadrado más y cuadrado menos y igual a 0. Bien, para visualizar de qué cónica se trata, completamos cuadrados y me queda y menos 1/2 al cuadrado menos 1/4. Entonces se trata de la circunferencia que tiene centro en 1/2 y radio 1/2. Es decir, que tiene centro aquí y radio 1/2. Entonces, fíjense que el recinto de integración es este círculo. La proyección de esa curva de intersección en el plano XY es una circunferencia de centro 0, 1/2 y de radio 1/2. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros tenemos que visualizar es esa circunferencia en el plano para ahora hacer la transformación en coordenadas polares. Fíjense que ya no está centrada en el origen, está centrada en 0, 1/2. Entonces, ¿cómo veo la variación del θ? Y bueno, tengo que ver que para 0, 0, ¿sí? Estoy en la parte baja, arranco en 0, 0, ¿sí? Para barrer toda esta circunferencia tengo que ir desde 0 a 180, es decir, de 0 a pi. El θ va a variar entre 0 y pi. Pero para cada θ, el valor mínimo es de ρ en la variación es 0, pero el valor máximo ¿es constante como antes? No. No. No, justamente va a depender de esta circunferencia. Entonces, me voy a quedar con la expresión donde todavía no completamos cuadrados. X cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 1/4, fue para visualizar su gráfica y demás. Pero para la transformación lo pueden hacer desde acá, pero tendrían que desarrollar cuadro del binomio y la idea es que esto sintetizado es equivalente a esa ecuación. Entonces nos va a quedar ρ cuadrado menos ρ seno de θ. Si extraemos factor común ρ, nos queda ρ igual a 0
o rho menos seno de tita igual a 0. De donde se desprende que rho es seno de tita. Entonces tenemos la variación del tita y tenemos la variación del rho. ¿Qué nos quedaría? También transformar la superficie que está por encima y por debajo en las dos coordenadas, ¿sí? En las dos coordenadas, en las coordenadas polares, o sea, x es rho coseno de tita, r, y ahí rho seno de tita. Fíjense que esta me va a quedar 1 menos rho seno de tita. Esta es la que está por debajo, así que la vamos a llamar z sub 1. Y esta que está por encima la vamos a llamar z sub 2, que es 1 menos x cuadrado más y cuadrado, y eso es 1 menos rho cuadrado. Entonces tenemos la superficie que está por encima y la superficie que está por debajo en coordenadas polares. ¿Sí? Tenemos la variación del tita y tenemos la variación del rho. Lo que resta es hacer el planteo. Entonces, nuestro volumen ¿a qué va a ser igual? A la integral que va a ir de 0 a pi, de la integral que va a ir de 0 a seno de tita, que es la variación del rho. En el integrando va el z2 menos z1. La superficie que está por encima en coordenadas polares era 1 menos rho cuadrado, menos la otra superficie que es 1 menos rho seno de tita. Todo esto diferencial de área expresado en coordenadas polares. Rho, diferencial de tita. Volvemos a insistir, no se olviden del mini jacobiano. ¿Sí? Entonces, siempre que tengan circunferencias, ¿sí? o regiones que por allí en coordenadas cartesianas se complicaría el cálculo, les conviene trabajar en coordenadas polares. Entonces, la manera de desarrollar la transformación es primero buscar el recinto mediante la igualdad de las dos superficies cuando ese volumen, digamos, sólido queda suspendido y no apoyado sobre el plano XY. En el integrando va a ir la superficie que está por encima menos la superficie que está por debajo, habiendo hecho la transformación de x rho coseno de tita y de y rho seno de tita. Y los límites de integración es llevar a R2 esa curva de intersección, la proyección. Entonces dibujan en R2 y ahí van a poder visualizar la variación del ángulo y también desde la ecuación, ¿sí? Nosotros teníamos x cuadrado más y menos 1/2 al cuadrado igual a 1/4. De esta ecuación de intersección pudimos ver también la variación del rho. Así es que bueno, este es el planteo del volumen en coordenadas polares.